Bueno, continuando con nuestro libro de A la sombra del ángel. Vamos a iniciar el capítulo 32. Mientras la campaña de 1929 iba cobrando ímpetu, el teléfono sonaba sin interrupción en la casa de la calle Monterrey. Las jefas de los comités diariamente informaban del trabajo de sus equipos. Las amas de casa hablaban con las marchantas en los mercados públicos. Las maestras hacían circular el nombre de su candidato en las escuelas públicas. Las empleadas hablaban con las clientas en los almacenes de departamentos. Las mecanógrafas hablaban en pequeñas oficinas y se repartían volantes en los teatros. A las mujeres las inspiraba la idea de que podrían votar en una elección futura y al mismo tiempo se sentían atraídas por un hombre que se tomaba el tiempo necesario para hablar con ellas. Antonieta asió el garaje para colocar largas mesas que ocuparon mujeres dedicadas a escribir carteles, lamer estampillas y charlar con entusiasmo. Una bandeja de comida fría reposaba sobre la mesa de Antonieta, intacta. El sol se había puesto y ella aún no se interrumpía. El teléfono volvió a sonar. Bueno. El tono de su voz era breve, seco. Antonieta, Manuel, y su voz se suavizó. Traté de comunicarme con usted el día de su cumpleaños, pero estuvo fuera todo el día. La campaña nos llevó a Puebla, lo siento. El sarcasmo se transmitió perfectamente. ¿Todavía somos amigos? Toda la vida, Manuel. Entonces, déjeme aliviar mi conciencia. La política no es para usted, Antonieta. Es demasiado sensible, demasiado artista. Su papel en la vida consiste en fomentar la cultura. Necesitamos que vuelva con nosotros. Lo siento, Manuel, si parece que le he abandonado. Déjeme terminar, interrumpió. La conozco. También es demasiado generosa. Vasconcelos no tiene la menor oportunidad. Es un soñador. Se cree Madero, Quetzalcóatl y Jesucristo. Está despilfarrando su dinero. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Andrés me ha dicho que está pagando los viajes que hacen los muchachos por la campaña, y Dios sabe cuánto más. Esta campaña política solo le causará desilusión. Por favor, escúcheme, le hablo como amigo. Estoy comprometida, Manuel, y él va a ganar. México necesita a José Vasconcelos. México seguirá siendo México, replicó Manuel. Llámeme cuando tenga tiempo. Adiós. El Ericsson estaba sonando en el recibidor. Era su agente de bienes raíces. Las propiedades más vendibles son las de Chapultepec, Hayes. Las mejores parcelas están logrando buenos precios. En efectivo, ¿quieres que las venda? Sí, dijo Antonieta. Véndalas. En su mundo había hecho acto de presencia una nueva palabra, liquidez. Revolvió un montón de cartas. Tenía que enviar un cable a su corredor de bolsa en Nueva York para que le diera dinero. Amelia, mamá y ella parecían quedarse sin dinero a cada paso que daban en Estados Unidos, y llamar al padre de Malú. ¿A qué demonios se debería ahora el aplazamiento? Antonieta consultó su reloj. Su cita con José en el cuartel general era a las 7:30. Bajó corriendo las escaleras y descolgó el abrigo y un sombrero tejido. Habían dejado libre aquel lunes por la noche
para trabajar juntos en sus discursos. El cuartel general estaba casi desierto. De pie junto a su escritorio, José daba instrucciones a sus ayudantes estudiantiles. Su batallón de avanzada, que se dispersaba por las calles todas las noches, pegando volantes y entregando octavillas. Antonieta hizo un saludo con la mano y se fue hasta el pequeño escritorio que llamaba suyo por la noche y sacó la máquina de escribir del estuche. Ya había ahí un montón de papeles para corregir. Pocos minutos después, los muchachos se fueron. José llevó la silla medio desfondada junto a ella. Gracias por venir, respiró profundamente. Menudo día he tenido, pero siento que la campaña está cobrando un nuevo impulso. Eso me da ánimos. Inclinó la cabeza y la miró. Me gusta cómo le siente el blanco. Destaca su mexicanidad. ¿Está segura de querer trabajar en los discursos? Tenemos que hacerlo. Su agenda inmediata comprende Xochimilco, Jalapa y Veracruz. Antonieta empujó hacia atrás su silla y cruzó las piernas haciéndole frente. ¿Qué opina de esta idea, licenciado? Usted hable y yo tomaré apuntes. Quiero decir, solo hable, que los pensamientos fluyan hacia afuera. Describa sus aspiraciones, sus sentimientos, sus sueños para México, los peligros que ve, los males que desearé corregir. Entonces yo organizaré esos pensamientos siguiendo lineamientos que pueda seguir para sus discursos, destacando puntos especiales según el auditorio al que se dirija. Le sonrió. De acuerdo. José sonrió un poco perplejo. ¿Cómo es que usted puede organizar mis pensamientos y yo no puedo? Otra cosa, sí. ¿Por qué me hace sentir usted siempre como si fuera el único hombre en la pieza? Antonieta rió, porque lo es. Quiero decir, cuando usted le habla a una persona, ésta siente como si gozara exclusivamente de su atención. Yo solo hablo con una persona a la vez. Es usted notable, Antonieta, una dama especial. José se levantó y estiró mucho los brazos hacia arriba. Me gusta su idea, pero vamos a abreviar esta confesión porque me muero de hambre y tengo pensado llevarla a cenar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué no me dices sencillamente dónde considera que se encuentra México y dónde querría que estuviera? Nada menos. Solo hable. Antonieta se volvió hacia la mesa y tomó un lápiz. Muy bien. Vasconcelos se levantó y sumió las manos en los bolsillos. Escriba esto. Creo que México es un país dinámico, que siempre se impulsa hacia adelante, que progresa a pesar de sí mismo. Lo que ahora necesitamos es una conciencia social dinámica. Explique. Tenemos aquí tantísimos extremos. Los ricos no tienen la conciencia social de un tal Carnegie o Rockefeller y los pobres se conforman con sobrevivir. Los mexicanos aceptan la desigualdad que hacen muy poco para ayudarse mutuamente, porque en el fondo las castas sociales no confían las unas en las otras. La gran división entre los que están del lado de Cuauhtémoc y los que están del lado de Cortés nos jala. El mestizo es uno que empuja, y para que México se convierta realmente en una nación independiente, todos deben jalar juntos. Estoy dando una conferencia. ¿No es cierto? Suena ampuloso. No importa. Desarrolle la idea. Déjeme explicar lo que entiendo por conciencia social dinámica. Tenemos que cambiar nuestras actitudes acerca de nosotros mismos y acerca de nuestro país. Los ricos deben preocuparse más por el bien general
y hay que sacar a los pobres de su apatía. Tenemos que aprender a creer en nosotros mismos, pues de lo contrario jamás derrotaremos al estancamiento y la corrupción. Hizo una pausa. Resulta claro perfectamente. Prosiga. Somos una nación rica, a pesar de lo cual nuestro pueblo es pobre. Se acercó y se sentó en el ángulo del escritorio. Le cuento una historia. No hace mucho pasé un fin de semana en Tasco con un amigo egipcio. Llovía cántaros. ¿Sabe usted lo que dijo? Mira, toda esta riqueza derramándose por las calles. Somos ricos, pero no sabemos cómo aprovechar nuestra riqueza. Levantó las manos. Tenemos 2 larguísimas costas con peces abundantes y nuestro pueblo se alimenta con frijoles. Dios mío, oro, plata, minerales y enormes pozos de petróleo se esconden en nuestro suelo y las venas de nuestras sierras y nuestros compatriotas viven sumidos en la pobreza. Hay que adiestrarlos, educarlos, proporcionarles incentivos. Evidentemente, para todo eso hace falta dinero. Por lo tanto, debemos tener la sangría que representa la corrupción. Debemos detener la sangría que representa la corrupción y que paguen los extranjeros. Están llevándose nuestros recursos naturales a cambio de un bocado de pan. Avanzamos a trompicones y permitimos que nuestra subsistencia dependa de Estados Unidos. Como alguien dijo, cuando ellos estornudan, a nosotros nos da pulmonía. Entusiasmándose con su tema, Vasconcelos echó a andar de un lado a otro. Subrayé esto. Nuestra tarea más importante consiste en atacar la estructura política. Hace mucho tiempo, cuando los guerreros chinos conquistaron el poder, se percataron de que no podrían funcionar sin los burócratas letrados, los mandarines. Era necesario transferir el poder de las armas al gobierno. Obregón lo había entendido, pero se volvió codicioso. Si nuestros generales hubieran regresado a sus cuarteles, la historia sería muy distinta. El propósito de esta campaña, mi campaña, es hacerle ver al pueblo que nuestra estructura política no es buena, que el problema político es la base de nuestro problema económico. Tenemos que golpear a los ladrones y asesinos de calles por debajo del cinturón, porque mientras no podamos cambiar la estructura política, no podremos detener la sangría de riqueza en el podrido sistema burocrático. Se detuvo. ¿Voy demasiado a prisa? No. En mi gobierno, el presidente sería responsable ante un tribunal de leyes y yo pondría fin a la inmunidad parlamentaria. Se quedaría sin Congreso, comentó su escribana, girando con su silla. José volvió a levantar las manos. Me pidió que describiera mi utopía mexicana. La miró. Sabe que tiene unas piernas muy bonitas. Se aparta del tema, licenciado, dijo Antonieta, con un amago de rubor, y metió las piernas bajo la silla. Hable de los cambios que introducirá. Lo primero que haría sería organizar una campaña para que la corrupción fuera declarada antipatriótica, empezando abajo con la educación y arriba con funcionarios honrados. José giró en redondo. Lo único que podemos hacer es sembrar, pero debemos sembrar mucho más de lo que ellos pudieran arrancar. Ahora su mirada está fija
en un horizonte lejano. La apatía y la inferioridad son nuestros peores enemigos. Los estadounidenses miran el sur de la frontera, ven una masa de morenos y creen que tienen el deber de orientar su destino. Echó a andar nuevamente. ¿Sabía usted que la más alta cultura de Egipto pertenece a una mezcla de blanco y negro que tardó 8 siglos en madurar? ¿Cree usted que en otros 400 años México estará ahí? Una raza de alta cultura hablaba con algo de cinismo. Ha vuelto a salirse del tema. Hable de la educación. La educación era su caballito de batalla, y José inició un largo discurso acerca de sus planes para la educación. Cualquier pueblucho de Estados Unidos tiene una biblioteca, pero nosotros no tenemos una sola biblioteca decente en toda la República, ni hablar de 85% de analfabetos. No hay escolar estadounidense que ignore quién es Shakespeare, pero los escolares mexicanos nunca han oído hablar de Cervantes. Dijeron que era mi fantasía aristocrática la que me hizo traducir los clásicos, pero así le di a la gente algo que leer. Más vale no leer nada que leer estupideces. Habló de programas culturales en el nivel de primaria, grupos corales, bailes nativos, concursos de pintura y competencias de ortografía a nivel de aldea. Mi programa, pensaba Antonieta, mientras tomaba apuntes, él se salía del tema. Ella lo traía de nuevo al problema laboral y las reformas agrarias, siempre empoñosadas. Las ideas de él todavía estaban borrosas, pero de algo servía intentar ponerlas en palabras. Se lanzó por la tangente de la ética. Para mí, la mejor ética es la cristiana. Según Cristo, el hombre vale más que lo que tiene. Este valor de los bienes materiales depende de la imagen cultural del hombre. Pienso en Gandhi. Vea el poder de su santa austeridad, y la India ha conservado su esencia cultural. De repente, José cayó y se sentó al lado de Antonieta. ¿Sabe usted cómo veo yo a México? Como una bola de masa que se horneó muy de repente, de modo que se formó una dura corteza de corrupción, envidia, inferioridad, sospecha, pereza y apatía, todos esos males que nos mantienen atrasados. Tenemos que romper esa corteza y volver a los ingredientes básicos. Nuestras capacidades y talentos infinitos subirían si se lo permitimos. El mexicano se destruye a sí mismo porque no quiere creer que podría tener buen éxito. Quiero abrirle nuevos horizontes a las mentes jóvenes, hacer que la gente piense, no que acepte y siga aceptando. En eso quiero gastar mis energías. Quiero enseñar por el ejemplo, ayudar a moldear, a elevar el espíritu de México. Yo creo en el pueblo. Antonieta. José acercó la silla agujereada y tomó la mano de Antonieta. Sus ojos morenos seguían reflejando algo místico, un destino nebuloso, todavía en formación. Dicen que soy un idealista, un soñador, y probablemente lo sea. Pero dígame, ¿qué cree que el hombre moriría si no tuviera algún sueño? Dígame, ¿qué cree en mí? Los ojos de Antonieta se llenaron de lágrimas. Tomó la mano de José y se le llevó la mejilla mojada. Entonces él le besó las yemas de los dedos, besó la suave tez de su muñeca y le dijo cariñosamente: vámonos a cenar.
Eran más de las 10. El público de Gambrinus estaba ya bien instalado para continuar las largas discusiones y conversaciones de sobremesa, saboreando el coñac y acabando con los pocos rábanos que quedaban. Estrechando manos por el camino, José condujo a Antonieta hacia una mesa desocupada cerca del bar, donde se sentó frente al enorme monstruo de caoba tallada, ocultando su rostro al público. El temor a que la siguieran todavía la obsesionaba. José tomó un bolillo y empezó a romperlo en pedacitos que untaba en la salsa. Quiero un buen filete de res y una botella de Chianti con mucho cuerpo. Tomó la mano de Antonieta. Perdón, qué capricho orienta su apetito. No mire el menú. Sin darse cuenta, la mirada de Antonieta se había fijado en el espejo que había ahí arriba del bar. De repente palideció. Dos fríos ojos azules cruzaron la mirada con los suyos desde una mesa que había detrás de ellos y a la que se acababan de sentar varios hombres. Alberto tomó un sorbito de agua sin control sobre el temblor de su mano. ¿Qué sucede?, preguntó José alarmado. ¿Se siente mal? Por favor, sáqueme de aquí ahora mismo. Cuando empezaron a caminar por la calle, Antonieta se calmó un poco. José respetó su silencio. ¿Hay algún sitio donde podamos hablar?, preguntó Antonieta. Tengo algo importante que decirle. Mi hotel está solo unas cuadras. Eso es privado. ¿Quiere que vayamos? Sí, contestó Antonieta apretando el paso. José ocupaba una pequeña suite en un hotel modesto. Sobre la mesita del centro de la sala había unas pilas de legajos bien ordenados. Antonieta se sentó en un sillón y estudió el diseño floral del gastado tapete antes de hablar. Llegó mi esposo y se sentó detrás de nosotros en Gambrinus. Lo vi en el espejo. Llevo casi 3 años tratando de divorciarme y ha hecho de mi vida un infierno. Estoy cansado de combatirlo, por eso me he trastornado tanto. Aceptó el vaso de vino de Oporto que José le ofrecía. José se sentó en el sofá y la dejó hablar. Recordaba a Alberto Blair, un íntimo de los Madero. Podía comprender el atractivo que tuvo para Antonieta y el choque de los temperamentos. Él escuchaba mientras ella relataba toda la historia de la batalla con Alberto por la custodia de Toñito. Sentía la simpatía de aquel hombre, su empatía. Tengo esposa, dijo José. Seguimos cada uno nuestro camino desde hace años. Yo la sostengo financieramente, claro está, pero no es un matrimonio. Últimamente he reconocido la hipocresía de la iglesia, suspiró hondamente. A pesar de nuestros problemas domésticos, he mantenido una relación estrecha con mis hijos. Puedo entender su dolor por la idea de que podría perder a su hijo. Alberto es un adversario fuerte. Hay veces, José, que creo que me voy a hacer pedazos, como si me fuera a tragar algún pozo negro que tengo dentro. Ahora las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Antonieta. José la hizo ponerse en pie y la abrazó, acunándola entre sus brazos, sin hacer nada más que abrazarla. Después le besó los ojos, las mejillas y los labios. Ella sintió su calor y su fuerza fluyendo por todo su ser, levantándola, alimentándola. La pasión que comenzaba a poseerla se apoderó suavemente de ella, aumentando hasta que le hizo desear penetrar dentro de él, poseer a aquel hombre y ser poseída por él,
aquel hombre que ahora la reclamaba. Él la condujo al dormitorio. Lentamente la desnudó, primero una media, luego la otra, besándole los tobillos, las rodillas, los muslos. Una expresión extasiada apareció en el rostro de la mujer y él comprendió que su deseo era tan potente como el suyo propio. Pasaron las horas, 1, 2, 3. José la tenía abrazada y Antonieta se estrechó más contra él. Una satisfacción suprema la embargaba, ahí tendida en aquel lecho de hotel, protegida por su abrazo. Era como si su vida entera hubiera transcurrido solo para vivir aquel momento. El sol penetró entre las cortinas, bañando su rostro de calor. Antonieta despertó, se pasó la mano por los ojos, miró su reloj y trató de desprenderse suavemente. Sabina estaría frenética. José volvió a abrazarla y la besó. La pasión volvió a arrebatarlos. No te dejaré, le susurró. No creo que dejaré nunca que te vayas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Antonieta apoyó la cabeza en el arco de su brazo. Durmámonos una hora más antes de que mi famélico estómago exija toda mi atención. Ahora, cada uno de sus pensamientos estaba dirigido hacia José. José, su amante, y José Vasconcelos, el candidato presidencial. Este era el amor del que hablaba Chela. Sin embargo, amor era una palabra con la que ella no lo agobiaría. De ninguna manera debería comprometer a José. Su bondad y sus atenciones en medio de un calendario de actividades bestial, su afecto y su respuesta hacia ella eran prueba suficiente de sus sentimientos. De hecho, su deseo se convirtió en una espada que pendía por encima de ambos. Inventaban subterfugios increíbles para disimular sus sentimientos en público. Él la llamaba Antonieta, pero ella seguía llamándolo licenciado y tratándolo de usted. Como sabía que siempre había ojos vigilándolos en el cuartel general de la campaña, ella aprendió la manera de mantenerse alejada, pero los discursos que le ayudaban a escribir eran inspirados y el don que ella tenía con las palabras aparecían lemas, volantes semanales, publicidad radial y artículos públicos. Hasta los suspicaces y escépticos tuvieron que reconocer la importancia de Antonieta. Robaban momentos para tomar café, a veces una comida o una noche juntos cuando se podía arreglar un encuentro en secreto. Entonces la pasión y el agotamiento aceleraban la llegada del amanecer, el temor de ser descubiertos siempre presente en la mente de ambos. Las semanas ajetreadas y tensas de la primavera pasaron y comenzó la temporada de lluvia. Los hombres de calles empezaron a acosar más abiertamente a los jóvenes oradores y el candidato oficial del PNR, Ortiz Rubio, se puso a insistir en que la nación lo había amado y que el pueblo estaba con él. Las mujeres tendían volantes mientras la multitud llenaba el teatro en el que Vasconcelos iba a tomar la palabra. Aarón Sáenz era el que Obregón había escogido, el que fue anunciado a los cuatro vientos como candidato del PNR, y en un segundo cayó como un muñeco de barro. Resonó claramente la voz de Vasconcelos con su impecable dicción. Entonces Calles trajo de Brasil a un hombre
que llevaba 7 años fuera del país, otro, sí jefe, llamado Ortiz Rubio. En una ficción poética, el Partido Nacional Revolucionario dio el espaldarazo a Ortiz Rubio, diciendo: esta nación libre y soberana te ha llamado. Su candidato repitió: el pueblo me ha llamado, y el pueblo pregunta: ¿y ese quién es? Las carcajadas colectivas que llenó con su estruendo el teatro abarrotado repercutió en los mercados, las cantinas, los restaurantes caros y los hogares donde se repitió el chiste. Desde la apagada toma de posesión de Portes Gil, los choferes de taxis habían estado señalando el castillo a los turistas y recitando un epigrama satírico: ahí es donde vive el presidente, pero su patrón, el jefe máximo, vive al otro lado de la calle. La única arma que podemos esgrimir contra Calles es la palabra, dijo Vasconcelos a sus nuevos seguidores. Difúndanla y hable. Como flechas lanzadas al viento, sus palabras resonaban. Debemos romper la continuidad de la familia revolucionaria que transmite el mandato de uno a otro. El gobierno provisional es una cortina de humo para apaciguar a Estados Unidos. Calles no tiene la menor intención de soltar el poder. Ciudadanos, a votar. En el sur de la ciudad, lanchas cubiertas de flores atestaban las orillas de los viejos canales aztecas, y la gente portando banderas y banderolas abarrotadas el restaurante del embarcadero principal donde Vasconcelos se dirigía a los indios de Xochimilco, vestidos de blanco. Perdida entre la muchedumbre, Antonieta escuchaba. ¿Están ustedes con los falsos revolucionarios?, retumbó la voz del candidato. No, ojalá se muera. ¿Cuánto dinero les han prestado a ustedes el Banco Agrícola para mejorar sus parcelas? Ninguno. Sus hermanos yanquis en el norte y sus hermanos mayas en el sur tampoco han visto un solo centavo, porque todo se va a las grandes haciendas de Obregón y de Calles. ¿Les pagan un precio justo por sus cosechas? No. ¿Por qué? Porque los intermediarios están metiéndose en los bolsillos el beneficio de ustedes. Si resulto electo, les doy mi solemne palabra de honor que ustedes disfrutarán el beneficio del trabajo de sus manos. He oído decir que nuestros indios no están preparados para la democracia, y pregunto, ¿están dispuestos a determinar su propio destino? Sí. Los vivas retumbaban por los canales mientras el populacho vestido de blanco lo aclamaba. Alejándose de la multitud en movimiento, Antonieta siguió un sendero a través de un área arbolada hasta el lugar fijado para la cita, donde la recogería José en un auto de alquiler. Hasta donde ella se encontraba llegaban los aromas a barbacoa y alimentos fuertemente sazonados que se servían en el abundante banquete. Comió unos chabacanos que había llevado para calmar su apetito. Finalmente vio que el Dodge entraba en el sendero entre los sauces llorones. El auto se detuvo y Antonieta subió. ¿Te creyeron los del comité?, preguntó. Claro que sí. Inclusive un candidato presidencial tiene que descansar de vez en cuando. Les dije que me iba a Cuernavaca a pasar el fin de semana y que los vería en el cuartel general el lunes por la mañana. Tu maleta está en la cajuela. Rieron como chicos que hacen novillos. Curvas agudas empezaron a llevarlos por encima de la capital.
José la rodeó con el brazo y ella lo ayudó con el volante. Estuviste maravilloso, le dijo. Te has convertido en un orador de primera. Bajo la dirección de Antonieta, me gustan esas preguntas y respuestas breves. Llevan el mensaje derecho al blanco. Te fijaste en sus miradas, escépticas al principio. Los indios no creen en las promesas. ¿Por qué iban a creer? Pero te los has ganado, José. Creen en ti. Antonieta le besó el cuello. ¿A dónde vamos? A la casa de un amigo. ¿Has traído traje de baño? Sí. La casa rosada se extendía entre la llamarada de colores de un jardín, donde el púrpura se mezclaba con el verde, el rosado y el naranja, a la sombra de enormes laureles entre la hierba abundante. Las sirvientas esperaban una bandeja con hielo, limones, una botella de ron, queso y fruta fresca aparecieron muy pronto y su portadora desapareció discretamente, alejándose hacia la parte trasera de la casa. Pusieron 2 sillones muy juntos en la terraza descubierta y se tomaron las manos, viendo el esplendor del sol poniente bañar el jardín. No necesitaban hablar, pues cada uno sentía la proximidad del otro, el contento de compartir su mutua compañía. José mezclaba bebidas en altos vasos, ron y soda, exprimió un poco de jugo de limón y partió trozos de piña que dejó caer en los vasos. Respiraba un aire cálido, semitropical, que los embargaba con su fragancia sensual. Hablaban en susurros. El resplandor crepuscular se fue apagando y rayos de luna se filtraron entre las ramas de los árboles del jardín. Las constelaciones se reunieron formando las figuras y vaticinan sucesos y destinos. El momento tejía su magia. Quiero besarte toda, dijo José, apretándole la mano. Ven. Puso de pie a Antonieta y la rodeó con el brazo. El mundo se detuvo cuando ella tendió la mano y lo tocó. Una sensación fluyó desde su coronilla hasta la punta de los dedos de sus pies, a través de ella y a su alrededor. Volvió a tocarlo. Amor. José la condujo al dormitorio espacioso y de alto techo lleno del aroma del jazmín, huele de noche, y cerró la puerta. Por la mañana nadaron en la alberca de azulejos, jugando y salpicándose. José la sumió bajo el agua fría y le besó el cuello, la boca y el cabello mojado mientras salía a la superficie. Nadaron, hicieron carreras y finalmente, agotados, se tendieron sobre las toallas en el suave cojín de la hierba. Perezosamente, Antonieta extendió sus largas piernas, escuchando un paso doble que salía de la vitrola. Entonces se puso de pie con un movimiento fácil y ondeante y empezó a bailar. José la miraba, cuerpo provocativo, tez bronceada y reluciente. Cada movimiento era un vuelo de gracia infinita. Si tuviera un velo sería Isaura Duncan, dijo, inclinándose junto a él. Creo que te pareces más bien a Pavlova, dijo José, atrapando a su ninfa y acostándola a su lado. Hay expresión hasta en tu dedo meñique. Soy una bailarina. Suéltame. No creo que te soltaré nunca. De acuerdo, de acuerdo. Sus labios se unieron un largo rato y se separaron con renuencia. Ahora háblame, dijo José. ¿Dónde aprendiste a bailar? Cuéntame tu infancia. Antonio sonrió. Cuando era niña, mi México estaba contenido en un marco dorado, labrado en Europa. Naturalmente,
A veces pienso que mi infancia, como escenas en los libros de Proust, mi madre era bella, elegante y distinguida. Todavía tiene el cutis de un blanco lechoso, como mi hermana Alicia. De chica sentía que me odiaba, creo que porque soy morena. Mi madre tenía una abuela zapoteca y un abuelo alemán. Él se fue una mañana a su finca de café de Oaxaca y nunca volvió. Mi bella abuela, mamá Lucita, siempre guardó luto por él. Hizo una pausa. A mi padre le encantaba exhibir a mi madre. La adoraba y era incapaz de negarle nada. Ella lo tiró todo por la borda. Antonieta se encogió de hombros. Los visitantes del sábado preferían ignorar cualquier cosa que trastornara su modo de vida. Don Porfirio era el statu quo por siempre, amén y gracias a Dios. Teníamos una maravillosa casa llena de sirvientas que se ocupaban de nosotros, pero mamá era la que regañaba y castigaba. Mi tío Beto me enseñó a hacer trampas en el juego de naipes. Rió, te habría caído bien. Cruzando los brazos, bajó su cabeza, prosiguió. Es cierto que yo tomé clases de todo. Danza, piano, arte, inglés, francés. Ojalá hubieras conocido a mi padre. La risa de papá curaba todas las heridas. Era todo bondad y muchísimo más. Así era. Cuando don Porfirio era el alfa y el omega, dijo José, debo admitir que a él le debo la buena educación que recibí. Tuvo el buen juicio de mantener en su gabinete a hombres calificados. Cuando llegué a la capital, Justo Sierra era su secretario de Educación. Era un hombre brillante. Ahora hemos sacrificado la calidad. Maestros mediocres están produciendo algo peor que graduados mediocres. Cuando yo iba a la universidad, nos obligaban a trabajar y a pensar. Justo Sierra decía, lean a Platón, Homero, Virgilio y Dante, y cuando hayan terminado de leerlos, lean a Dante, Virgilio, Homero y Platón. Antonieta rodó sobre su estómago y posó la barbilla en las manos. Háblame del pueblecito de la frontera donde vivías. Ahora lo llaman Piedras y está enfrente de Eagle Pass, Texas. Sigue siendo una de esas poblaciones pequeñas y áridas. Todo el verdor se centra en la plaza. Las fiestas se centran en la iglesia. Estamos muy orgullosos de nuestra bella iglesia y de nuestro elegante kiosco de música donado por don Porfirio. Había un gran centro de reparación de locomotoras en el pueblo y le daba un aspecto de importancia. Supongo que dirás que es un pueblo insignificante, sin relieve, pero yo nunca lo vi así. Teníamos una bonita casa con 2 mecedoras en el porche y en la sala un canapé francés y sillas de bejuco alrededor de un centro de mesa labrado. Y no tendría un jarrón de cristal con flores de seda francesa. Sí, ¿y cómo lo sabes? Así era la casa de mi abuelita. Cuéntame más. Veamos. La casa tenía pisos de loseta reluciente. Éramos 7 y además 2 sirvientas. Éramos pobres. José se sentó. Tienes un cuerpo exquisito. Lo sabes. Estábamos hablando de tu infancia. ¿Cómo era tu madre? Era guapa y de aspecto juvenil. Solo creía en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y desconfiaba de aquellos protestantes que había del otro lado del río. Yo iba a la escuela de allá. ¿Qué te enseñaban? Todo. Las maestras eran excelentes mujeres, muy justas.
No importaba en qué lado del río vivieras. Por supuesto, sangré muchas veces de la nariz, demostrando que un graser podía pelear. Entonces descubrí la biblioteca que había allí. Antonieta le dio un golpe directo al estómago. Sigue hablando. ¿De veras te interesa? Profundamente. Veamos. Había 2 mapas de América del Norte en el salón de clases. La maestra señalaba un mapa con una larga vara y decía: esto fue México cuando era la nación más grande del continente. Entonces señalaba el otro mapa. El México actual, verás, nunca he olvidado esos 2 mapas. Estaban plácidamente tendidos en la hierba, sumidos cada uno en sus propios pensamientos, por el momento. Súbitamente José dio un salto, se puso en pie, la tomó en brazos y se dirigió hacia la casa. Cada una de las fibras de su ser respondían a aquel hombre. Él le besó los senos, la espalda, la garganta. Antonieta sentía como si hubiera abandonado su cuerpo para elevarse hacia un reino etéreo, y después quedó tendida en la cama, relajada. Lo que brotaba de dentro de ella era la paz, una paz y un contento que nunca antes había experimentado. Se acercó para besar a José una vez más. Después de comer, se sentaron en la plaza del pueblo, bajo un enorme laurel frente al Palacio de Cortés, y lamieron una paleta de limón. He pasado aquí unas cuantas semanas con los Monroe, confesó Antonieta. El embajador americano era frecuentemente el verdadero blanco de los ataques de José contra Calles. Lamió un poco más de su paleta antes de preguntar: ¿por qué odias a los estadounidenses? Pero si no los odio, lo que odio es su actitud hacia los mexicanos. Trabajé para una firma jurídica norteamericana antes de unirme a Madero. Me pagaban un sueldo decente, pero me trataban más bien como a un mensajero. Ellos nunca podrán considerar a un mexicano como un igual. De regreso a casa, en el auto, estaban muy juntos, sumidos en un humor contemplativo. Ojalá pudiéramos oír esta noche a Carlos Chávez. Va a tocar el Salón México de Coplantes, comentó Antonieta con añoranza. No importa, tenemos trabajo que hacer. El pico del Popo se alzaba entre los pinos, cada vez que una curva en horquilla los alejaba del valle de Cuernavaca hacia la cresta de la montaña, y entonces comenzó a bajar de nuevo. Muy pronto se extendió la capital a sus pies. Sería de noche para cuando llegaran a casa, y quedaban aún discursos que afinar. José tenía que salir para Veracruz el lunes por la tarde. El lunes por la noche, una nerviosa mujer del comité esperaba a Antonieta cuando ésta llegó a la casa de la calle Monterrey. Un joven estaba sentado junto a ella, en el banquito del vestíbulo, con la cara manchada de sangre seca. Señora, gimió la mujer, es un sobrino de fuera, un acérrimo vasconcelista. Le gritó unos cuantos insultos a los policías que estaban intentando evitar una reunión callejera esta tarde, y mírelo, lo golpearon sin compasión. Escapó y lo persiguieron hasta mi casa. Salimos por la puerta de atrás y vinimos aquí, señora. ¿Lo esconderá usted? ¿Tú provocaste la pelea?, preguntó Antonieta al joven militante. El joven asintió con un ademán. Son unos cerdos. El odio centelleaba en la mirada juvenil. Claro que lo esconderé. Puedo trabajar con tu grupo hasta que el incidente se olvide. Antonieta cuidó las heridas del joven, lo alimentó y lo instaló en el cuarto de Ignacio. Agotada,
no estaba de humor para aguantar la arenga medianochesca de Mario, cuando a su regreso del cuartel general, donde había estado trabajando en los discursos de José, su hermano la estaba esperando abajo. Has perdido la cabeza dando asilo a un criminal. No es un criminal, Mario. La policía está acosando a los muchachos de Vasconcelos, eso es todo. Si la policía anda tras él, la situación es peligrosa. Volar es peligroso, pero tú lo haces. Antonieta querría verte renunciar a esta campaña. Es más de lo que puedes abarcar. Será mejor que vuelvas a tener tus salones, por favor. No puedo. Antonieta dio un beso a su hermano. Buenas noches, mi amor. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.